Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a todos ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. Bueno, queridos hermanos, inicia la cuaresma de este año, cuaresma que significa 40, como relataba en el Evangelio, 40 días Cristo tentado en el desierto. Y en el Evangelio de hoy nos indica que el camino cristiano tiene ciertamente tentaciones, pruebas. Los bautizados vamos camino al cielo por un camino angosto, muchas veces solitario, como el de Jesús en el desierto, solo, con la presencia de un enemigo infernal llamado el diablo o Satanás. Y aunque él no nos puede dañar, porque somos cristianos, hijos de Dios, bautizados, creemos en él, sigue haciendo las suyas y metiendo la cola. Por esa razón, la Cuaresma nos propone, como primera lectura de este primer domingo de Cuaresma, conocer a nuestro enemigo. Conociendo a nuestro enemigo, el diablo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de cómo él tienta a nuestro Señor Jesús, que dicho sea de paso, fue tentado por nosotros y en nuestro favor, para ser misericordioso Salvador, para que en nuestras tentaciones y caídas tengamos a alguien que se compadece de nosotros, habiendo sentido en carne propia lo que es vivir y ser tentado como humano. Y la primera tentación es esta. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, porque había sido bautizado por Juan, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y al cabo de 40 días recién sintió hambre. ¿Ustedes cuándo empiezan a sentir hambre? Bueno, se despoja de su poder divino, renuncia a su poder y siente hambre recién a los 40 días en el desierto, hambre y sed. Para poder enfrentar al diablo tal como nosotros lo enfrentaríamos y con la herramienta que nos da Dios a nosotros. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Usando solo la palabra de Dios como escudo y espada. Y dice, era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, recién entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Miren cómo Cristo renuncia a su poder para quedarse solo con la palabra de Dios como escudo y defensa para enfrentar al diablo. Le llevó 40 días sentir hambre. Y recién ahí, en ese momento de debilidad, en que él estaba hambriento y sediento, Satanás ahí es donde interviene y ataca. La serpiente sale de la cueva con la voz filosa y aguda que le caracteriza y le seduce así. Jesús, calma tu hambre, usa tu poder, toma esta piedra, conviértela en pan. ¿Por qué seguir teniendo hambre? Así vemos también en nuestra vida. ¿Cuándo vienen las pruebas y tentaciones? Comienzan por un bocado de pan. A veces peleamos por comida, ¿no? Oramos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando oramos eso al Padre Celestial, no es apenas por el pedazo de pan, abarca más. En el Catecismo, en la explicación del Padre Nuestro, dice que pan significa todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos, dinero y bienes. Además, piadoso consorte, o sea, buena esposa, fiel esposo, piadosos hijos, o sea, hijos obedientes, piadosos criados, o sea, buenos empleados, buenos amigos, buenos superiores, buen gobierno, buen tiempo, paz, salud, disciplina, honra, fieles vecinos y cosas semejantes. Todo eso es el pan de cada día. Y en alguna de estas cosas, de esta lista,
cuando empiezan a faltar o empiezan a escasear, el diablo va a entrar para tentarte. ¿Cuándo? Cuando comienza a faltar. ¿Para qué? Y para llevarnos a creencias erróneas, o a desesperarnos, o a cometer graves vicios y ofensas. Es decir, cuando algo de esta lista que abarca el pan de cada día comienza a faltar, cuidado, cristianos. Ten por seguro que la tentación está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, si te comienza a faltar el dinero y no llegas a fin de mes, no sé si a ustedes les pasa, quizás la tentación del diablo sea llevarte a creer algo o hacer algo diferente de lo que Dios te pide en su palabra. Por ejemplo, pensar algo así. El diablo te dirá, ¿ves? Esto te pasa porque cometiste este o este pecado. ¿Ves cómo Dios no te ama? Por eso te retiró su bendición. Te ha abandonado. O te dirá, ¿ves? Seguramente alguien envidioso se fue a la curandera y te echó una maldición, un maleficio, un payé, y por eso te está yendo mal en el negocio, en el amor, etcétera, etcétera. Y ahí, en la desesperación, puede ser que acudamos a la quiniela, a robar, a estafar o a hacer negocios con la mafia, etcétera, etcétera. ¿O no? Pero ¿cómo Cristo enfrenta esta tentación? Miren cómo Él la enfrenta. ¿Qué le dice a Satanás? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. O sea, ¿qué te está diciendo? Cristianos, no vivimos apenas de pan. No vivimos para alimentar el estómago y el cuerpo. Vivimos para Dios, porque Él creó nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces Satanás nos desvía de la fe en las promesas de Dios, de su ayuda, de su providencia, para buscar ayuda en el hombre y no en Dios primeramente. Cuando en verdad Dios puede hacer las cosas mucho mejor y más excelentemente de lo que podemos pensar o imaginar. ¿Tienes un problema relacionado con el pan? ¿Tienes un problema económico, familiar, conyugal, con los hijos? Pide ayuda a Dios en primer lugar. Busca la palabra de Dios en primer lugar. Sé paciente. Pide ayuda con un hermano en la fe o con tu pastor, para que también podamos experimentar en la vida lo que dice San Pablo en 1 Corintios 10:13. ¿Saben qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O en pocas palabras, como le dijo Abraham a su hijo Isaac, Dios proveerá. Dios proveerá. Eso dicen los cristianos, en eso esperan. Cuando mi papá se enteró que quería ir al seminario para ser pastor, papá, yo sé que vas a ver el sermón. Me dijo, te vas a morir de hambre. Y dije, Dios proveerá. Y Dios no me dejó faltar el pan. Entonces, Dios nos ama. Debemos aferrarnos a sus promesas, aunque sea algo imposible de imaginar en lo económico o en lo social. Dios es fiel. Y juntamente con la tentación te dará también la salida. Y la palabra de Dios te va a iluminar para que te des cuenta cuál es la salida. ¿Entienden? Sigamos con la segunda tentación, ¿les parece? Vamos a la segunda tentación. Esta ya no es económica, sino política y social. Miren, no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con algo que se llama sentirse aceptado, sentirse reconocido. Es la tentación que viene cuando tenemos ciertos sueños, expectativas, anhelos, proyectos en la vida.
¿sí? Y ahí también aparece el diablo con sus tentaciones. Tentación que ha afectado a mucha gente, a gente ingenua, que se tragó el anzuelo del diablo, que buscaron fama, aceptación, reconocimiento, poder y autoridad, pero en el diablo. No buscaron eso de Dios, cuando Dios ya nos acepta en Cristo. Dios nos acepta en Cristo. ¿Se acuerdan? Personajes de la farándula, del espectáculo, gente de la política que a veces hicieron esos pactos satánicos, para tener cierta fama y reputación y poder terrenal. Y después el diablo le pasó la factura, ¿o no? Por eso dice, le llevó el diablo a un monte alto, le mostró en un momento, o sea, en una visión, todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y la doy a quien quiero, si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Miren la condición, si tú postrado me adoras. Y aquí es donde la serpiente ataca con la mayor saña y astucia, haciéndole creer a la gente que los reinos del mundo le pertenecen al diablo, cuando el reino, el poder y la gloria es de Dios. Todo es de Dios. En verdad, el diablo es un mentiroso descarado, porque te ofrece lo que no tiene y te impone encima la condición de adorarle. Y esa mentira la encubre con un marketing tan bonito que dice que le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. O sea, usó el poder de la imagen para convencer. Y miren esto, en las manos del diablo, la televisión, el internet, el cine, las redes sociales dejan de ser herramientas y dones de Dios, por ejemplo, para comunicarnos, para comunicar la palabra de Dios, o como este medio ahora, para convertirse en una red de mentiras. ¿Qué significa esto? Que consumen y esclavizan a la vida humana, desatando, promoviendo los más oscuros deseos de las personas, los deseos pecaminosos, los más bajos instintos del hombre, hasta que el hombre se hace esclavo del todo de su propia perversión. Es lamentable, por ejemplo, ver personajes de la farándula que por un poco de fama y reconocimiento cayeron en los pactos satánicos. Y triste es decirlo, pero que hay que decirlo, la pornografía que hay en internet es pasmosa, asustadora. Depende del clic que haces, porque le pasó a mi señora anoche, te sale cada cosa. Cuiden a sus hijos. No le apaguen la tele, pero velen qué es lo que están mirando, para que esa mente y ese corazón no sea corrompido. Miren qué cuidado debemos tener como padres hoy día. Debemos estar cerca de nuestros hijos en ese sentido. Así que chicos, si ven algo raro en la tele, pregunten a papá y mamá, ¿se puede ver esto o no? ¿Sí? Como ven, amigos, nuestro enemigo es sumamente poderoso. A ese le debe la existencia del pecado, de la muerte en el mundo. Pero déjenme contarles algo. ¿De dónde salió el diablo? ¿Alguien sabe? El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 13 al 17 y 19, nos comenta el origen del mal. Dice así: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. De entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
El origen y la causa del mal no está en Dios, está en él, en el diablo, que de sí mismo, en su orgullo, creyéndose más bueno y más sabio que todos, dijo: yo voy a ser Dios. Y cayó en su rebelión acompañado de otros ángeles que le siguieron, lo que hoy conocemos como los demonios, ángeles malos. Así que guarda, no podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. No podemos servir a las mentiras y a la verdad al mismo tiempo. La idea y la propuesta es quedarnos cerca de la verdad, siempre. La verdad que ilumina y que es Cristo Jesús. Aunque eso represente en el tiempo actual un camino solitario por el desierto, como Cristo en el desierto. Un camino de cruz, un camino cristiano. Vamos a la última tentación. ¿Me siguen hasta acá? La tercera y última tentación es la espiritual o religiosa. Entonces, de la tentación económica a la tentación política y social a la tentación religiosa. Y guarda porque esta es la peor. Miren, no conforme Satanás con zarandearnos en lo económico, lo familiar, lo social y lo político, entra en escena en el último round en la tercera y máxima tentación posible, la espiritual o religiosa. ¿En qué consiste? La tentación religiosa es cuando Satanás cambia de estrategia y utiliza la Biblia, pero en tu contra. Una cosa increíble. Para sacudir el fundamento de la fe y hacernos creer de forma diferente de lo que la misma Biblia enseña. En otras palabras, para que lo entiendan bien, Satanás se viste de pastor o de obispo, sí, y se presenta con una cara bonita y sube al púlpito para predicar las mayores mentiras posibles, para quitarnos el fundamento de la fe. ¿Y saben cuál es el fundamento de nuestra fe? El perdón de Dios. Nos quiere quitar el perdón de Dios, porque donde hay perdón, hay vida y salvación. ¿Y cómo va a hacer esto? Va a subir al púlpito y a predicar la salvación, no por la gracia, sino por las obras. Y va a empezar a decir: no, pero en la Biblia dice que para salvarnos no hay que comer tal cosa, no hay que comer chorizo casero, no hay que tomar cerveza, eso es pecado, el baile es pecado. ¿Escucharon ciertas cosas así? No hay que vestirse de tal manera. No. Entonces creemos que la religión cristiana se basa en ¿qué? En prohibir ciertas cosas. Y en eso han caído ciertas sectas, lamentablemente. La fe cristiana es mucho más que no esto, no lo otro. Así que ahí es cuando usa la Biblia con versículos torcidos para hacernos creer lo que la Biblia no enseña. A Jesús le pasó, miren, dice que lo llevó a Jerusalén en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Miren, escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Respondió Jesús diciendo: sí, pero también está dicho en otra parte: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando suceden estas cosas, debemos conocer toda la Escritura para que no seamos engañados. Y tú te dirás: ay, pero yo no sé toda la Biblia. ¿Está bien? ¿Y las partes del catecismo te las acordás? Eso ya, con eso zafás. Los mandamientos sabes, el credo lo sabes, Padre Nuestro lo sabes, lo que es el bautismo, lo que es confesión y absolución, Santa Cena. Si tenés eso clarito, aunque no te sepas todos los versículos de la Biblia, tenés los pilares centrales que te van a servir para darte cuenta: esto suena raro, esto no suena a lo que yo sé de la Biblia, lo que Dios me ha revelado. Esto suena que hay algo raro. Créanme, la mejor y mayor herramienta entonces es que cuando estudiemos la palabra de Dios lo hagamos en familia, congregados, porque el origen de las sectas está ahí. Cuando a un gil, perdón la expresión, a un loco, se le ocurrió esto y esto de la Biblia, lo voy a usar para hacer un negocio, y acarreó a mucha gente. Guarda con los que vienen con la Biblia bajo el brazo a tocar la puerta en tu casa. Somos los testigos de Jehová. Y perdón si alguien tiene familiar testigo de Jehová, pero es cierto, es una secta cristiana, porque niega la Trinidad. ¿Sabían ustedes? Niegan la Trinidad.
Y si negamos la Trinidad, entonces ¿dónde quedó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es un fundamento central de nuestra fe. Sin Trinidad no hay cristianismo, porque el Dios cristiano es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Eso dice la Biblia de Dios. Y me vienen con la Biblia a decirme que ese no es el Dios mío. Apártate de mí, Satanás. Fuera. Lo doy como un ejemplo. Por esa razón nosotros los luteranos tenemos la Biblia como la máxima autoridad, pero también tenemos libros simbólicos que nos dan una correcta y sana interpretación. Con esto termino. El mejor y más conocido de ustedes es el Catecismo. Pero digan, ¿saben dónde está el Catecismo? En otro libro más grande llamado el Libro de Concordia, donde tenemos otras confesiones de fe. Todo esto para que siempre el centro de nuestra vida sea Cristo, Jesús, el autor y consumador de la fe. En resumen, miren cómo dice Lutero sobre esto del diablo. Ayuda poderosamente contra el diablo, el mundo y la carne, y contra los malos pensamientos, que uno se ocupe de la palabra de Dios, hable de ella, reflexione sobre la misma, como dice el primer salmo, meditan en la ley de Dios de día y de noche. No podrás usar mejor incienso y otros sahumerios más eficaces contra el diablo que familiarizarte con los mandamientos y palabras de Dios. Hablar y cantar de ellos. En realidad, la palabra de Dios es la verdadera agua bendita y el signo de la cruz ante el cual huye el diablo y con el cual uno puede defenderse. Gloria sea a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por su santa palabra, que nos ilumina y nos ayuda a resistir la tentación. Amén.